Hoy estoy con el profesor, investigador, economista Aaron Olmos. Ya deben conocerlo por videos anteriores que tenemos en mi canal, unos cuantos, ¿verdad? ¿Cuántos ya? Aquí hemos hablado de un montón de temas económicos siempre. Él con mucha movilidad nos explica todo. Y el tema de la dolarización no podía ser una excepción, así que lo tenemos a él como invitado hoy en el canal para que ustedes comprendan un poco más cómo se vive este proceso en Venezuela. ¿Está Venezuela dolarizada? Está Venezuela dolarizada. Mira, Venezuela está viviendo un proceso que se llama dolarización espontánea. ¿Sí? Y ese proceso de dolarización espontánea viene dado primero por las condiciones económicas del país. Hay que recordar que Venezuela tiene 5 años con una caída del Producto Interno Bruto que acumula ya casi un 50% negativo del PIB, según los datos liberados el 28 de mayo de este año por parte del Banco Central. Venezuela tiene evidentemente un proceso de hiperinflación muy elevado, que si bien se ha corregido en los últimos meses, es decir, la variación de precios sigue siendo alta, pero cada vez menos alta con el paso del tiempo. En este primer semestre seguimos igual en hiperinflación, porque cuando tú sacas el promedio de estos mensuales más del 50%, eso te hace ver entonces que el bolívar ha dejado de ser reserva de valor y un elemento que represente no solamente riqueza, sino poder de compra para nosotros. Eso hace que el valor del trabajo en Venezuela, medido en bolívares, sea cada vez más exiguo, más pobre, y que cada vez más personas quieran que su trabajo, que valga más, pidan dólares o exijan dólares, inclusive a nivel de comercio y los servicios. El Banco Central de Venezuela, que es el ente rector de la política monetaria y cambiaria, tendría que hacer gala de esa capacidad que tiene para incidir sobre la cantidad de dinero en bolívares que circula y la cantidad en divisas que circula, de manos de política económica general en un orden macroeconómico. Sin embargo, de 5 años para acá no estamos viendo eso. Buena parte de la acción del Banco Central hoy por hoy se limita a tomas de decisión de encaje legal que lo elevan muchísimo y hacen que la cantidad de dinero físico que circula en el mercado sea cada vez menor, restringiendo de cierta manera el consumo, restringiendo de alguna manera los niveles de crédito y préstamos dados por la banca, lo que hace que el consumo disminuya. Al disminuir el consumo disminuyen los precios también y disminuye un poco la inflación, pero no es la vía correcta. El venezolano está comenzando a experimentar a nivel de comercio y los servicios una dolarización de los sistemas de precios. Cada vez más vemos que desde la muchacha que hace las uñas en la estética o en el spa, hasta el abogado que te redacta un documento, el desarrollador que te hace una página web, cualquier persona, una hora de clase que te pueda dar un profesor de matemáticas en Venezuela, todo está dolarizado. Y está dolarizado porque en principio la cantidad de bolívares que harían falta para poder pagar un servicio de estos son muy elevados, no lo hay en físico. Las plataformas en digital que tenemos nosotros para operaciones de intercambio tampoco que son las mejores y no tenemos las mejores condiciones estructurales, so pena del hecho de que en Venezuela se puede ir a luz en cualquier momento, so pena del hecho de que nuestro internet no es el mejor del planeta, la velocidad de subida y de bajada de datos no es la mejor y las conexiones a las páginas web de nuestros bancos tampoco es la mejor, en el entendido que en un día con suerte, si tenemos buen internet, si tenemos buena conexión, a veces la página no abre, uno dice que está en mantenimiento. Entonces, por la vía de los aplicativos también, el venezolano se ha conseguido muchos problemas y simplemente ha mitigado eso utilizando divisas. Las divisas y cantidad de divisas en el mercado, es decir, el supply o la oferta, está conectado con la cantidad líquida que se tenga en el país de reservas internacionales. En Venezuela, el Banco Central de Venezuela hace muchísimos años había dicho que el monto de reservas internacionales mínimas que debía tener Venezuela estaba por el orden de los 38.000 millones de dólares. Sin embargo, en la actualidad, a esta fecha, Venezuela tiene menos de 8.300 millones de dólares de reservas internacionales líquidas, situación que hace que la política cambiaria que tenemos en estos momentos sea una política cambiaria de mesa de cambio, que fue el nombre que se le dio, donde el Banco Central ha autorizado al sistema financiero tradicional, público y privado, para que opere comprando y vendiendo las divisas por licencia o por permiso que le ha dado el propio banco, y el precio que se pacte en esa compraventa teórico hasta el mediodía, hasta la 1 de la tarde, es el precio teórico de intercambio promedio que se debería utilizar. Sin embargo, hay un rezago entre ese precio y el precio del mercado no regulado. En Venezuela tenemos una distorsión de los precios de las divisas desde hace muchísimos años. Quizás quien nos ve y nos escucha dirá, bueno, ¿cómo es esto? Resulta que en Venezuela tenemos particulares
que han asumido el rol de informar un precio de divisa en el mercado, calculándolo por la vía, en principio, en algún momento de liquidez monetaria y reservas internacionales para calcular un dólar implícito, hace muchos años atrás, con una cuenta conocida como Dollar Today. Pero en estos momentos resulta que tenemos personas que se han dedicado a generar promedios simples de cuentas de Twitter y de Instagram, que a su vez cada una de ellas genera un promedio simple de precios en función del comportamiento del mercado. Entonces no es el Banco Central el que te dice al final, bueno, el precio de la divisa es este, sino que es un particular al que por consenso en Venezuela mucha gente le hace caso y dice, bueno, el precio de mercado hoy, porque coloca dos precios en la mañana y en la tarde, es este, que siempre es muy superior al precio que coloca el Banco Central por la política cambiaria que tenemos ahorita de mesa de cambio. Llama mucho la atención que si en esta política del Banco Central que se está aplicando en Venezuela hoy, el BCB no participa colocando divisas, eso es importante recordarlo. Desde enero del año pasado, la política cambiaria ha sido una en la que los privados somos los que colocamos las divisas y el Banco Central está como un árbitro que ve, verifica y registra las operaciones, más no está otorgando él directamente divisas por la cantidad que tenemos, que es bien pequeña. Este mecanismo que estaba funcionando no ha sido muy eficiente, que se diga, y no ha sido eficiente porque en principio no hay divisas suficientes para la demanda del mercado, y luego en Venezuela cada vez más las distorsiones que se vienen dando a nivel de política económica, el tema político en el país, hace que las personas estén experimentando un aumento de los sistemas de precios en dólares en Venezuela y lo asumen como que si fuese inflación, pero resulta que tal cosa como inflación en dólares no existe. Lo que tenemos es un rezago cambiario muy violento, una depreciación del bolívar muy fuerte, una distorsión en el tipo de cambio no oficial muy fuerte, que cuando las personas establecen sus estructuras de costo y sistemas de precio en bolívares cada vez más depreciados, cuando tratan de llevarlo a dólares tienen que exigir más dólares por los bolívares que compran menos cosas. Entonces hoy por hoy vemos que una persona va a un lugar y dice, bueno, esta camisa vale, no sé, $20, cuando va a la semana siguiente le vale 25, le vale 30. Te preguntan, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Sí? Si tu moneda no es el dólar, ¿por qué los precios están creciendo en dólares? Bueno, si de alguna manera está la convicción de que en Venezuela, de forma espontánea y ante los ojos del Ejecutivo, está pasando que cada vez más las personas fijan precios en divisa, el hecho de que el bolívar no se esté recuperando por la política económica y se deprecie cada vez más con este rezago que tenemos, hace que cuando la gente pase de bolívares a dólares exija entonces ahora más dólares para poder comprar. Por eso hay cosas muy locas en Venezuela, que una lata de refresco es más cara en Venezuela, en Caracas, por ejemplo, que de repente en Nueva York. Entonces, bueno, ¿qué es esto? Tiene que ver con la estructura de costos, tiene que ver con mano de obra, tiene que ver quizás por condiciones de mercado, sí. Son las condiciones distorsionadas del mercado que hacen que en Venezuela sea una de las ciudades, o Caracas, en Venezuela, sea una de las ciudades más caras del planeta. Además de ser complicada, difícil, riesgosa y violenta, es una de las ciudades más caras del planeta por las distorsiones que tenemos a nivel de política cambiaria. Entonces no hay tal cosa como inflación en dólares, más bien un rezago cambiario muy fuerte. Y la gran pregunta es, bueno, ¿de dónde salen las divisas o los dólares que necesitan las personas para poder comprar y vender sus productos? Cuando el venezolano gana en bolívares, ¿no? Hoy por hoy, al tipo de cambio no oficial que se maneja, el salario mensual promedio de un venezolano, salario integral, que incluye el salario básico más unas compensaciones y beneficios, que son 65.000 bolívares, llevado al tipo de cambio no oficial, más o menos son como 3,43, 3,30 dólares mensual. Y las personas dirán, bueno, como un venezolano de una familia promedio de 4 personas puede vivir con $3 al mes. Bueno, son centavos de dólar al día, centavos de dólar muy pequeñitos al día, que en definitiva, cuando tú vas al mercado venezolano y ves todos los precios en bolívares incrementados, evidentemente no cubren. Entonces la insuficiencia del salario del venezolano lo obliga, lo exige, aún más en un escenario dolarizado, a conseguir más bolívares o inclusive a exigir pagos en dólares. Por eso comenzamos a ver que cualquier persona, en cualquier lugar, desde el heladero, pasando por el señor que te cuida el carro, todo el mundo te pide divisa. Y es más normal ver ahora que el venezolano que tenía ese billete de 5, ese billete de 10, ese billete de 20 o hasta el de 50 guardado por emergencia, cada vez más tú ves que las personas los tienen en sus billeteras, porque es posible que ante una situación de pago en algún lugar y problemas con el punto de venta, problemas de energía eléctrica inclusive, tú preguntes, ¿aceptas divisa?
Y la respuesta es sí. Y después la otra pregunta es ¿a qué tasa? Y entonces a la tasa del día. Y la otra pregunta es, bueno, ¿cuál tasa del día de cuál indicador? Porque sabemos que no es el indicador oficial. Entonces, en función de eso, el venezolano ya se maneja en varias economías, ¿no? Se maneja en bolívares, la parte que en bolívares se pueda pagar. Se maneja en divisas, que mayormente es la forma oficial que estamos teniendo en Venezuela. Se maneja en cripto también en otro nivel. En el entendido que, si bien nuestra moneda oficial no es el dólar, es el bolívar por el artículo 318 constitucional, el hecho de que no se esté haciendo nada por parte del Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas al hacer coordinación macroeconómica para recuperar el bolívar, hace que cada vez más el venezolano no sienta confianza y quiera respaldar su trabajo y la riqueza de la empresa en moneda dura, en algo que sea reserva de valor, herramienta de riqueza, herramienta de ahorro de largo plazo, porque hay muchas personas que por el diferencial cambiario exigen entonces dólares, y cómo se deprecia el bolívar a cada vez más velocidad, cuando van a cambiar esos dólares por bolívares obtienen más bolívares, compran menos cosas pero más bolívares. Entonces esta distorsión ha hecho que el venezolano, para mí, tenga un PhD en economía internacional, en tipos de cambio, porque cada vez más la gente tiene que adiestrarse para entender bien cómo manejarse entre 4 economías o 3 economías que subsisten en el mismo espacio, porque son economías de supervivencia. Si bien el venezolano entonces gana en bolívares, le piden precios en divisas, y de alguna manera tiene que ver cómo reinventarse en todo esto. Eso es un poco el drama de esta Venezuela que tenemos, que está dentro del ojo de un huracán, ante los ojos del mundo por diferentes razones, y que bueno, los venezolanos que estamos acá estamos luchando en parte entre varias economías para poder mantenernos y seguir echando adelante el país. El flujo de dólares en efectivo que circula, ¿de dónde viene? Si no tenemos casas de cambio o un ente oficial que nos lo dé. Es correcto, fíjate, a nivel de la política cambiaria, un banco central, ¿qué es lo que hace? Si yo estoy en control de las divisas y regulo la cantidad de divisas que hay en el país, yo me sirvo de casas de cambio, que son empresas que se crean para intercambiar por licencia las divisas por bolívares a un tipo de cambio que fija un banco central. Ese es el deber ser. Las personas deberían tener la posibilidad de poder cambiar la cantidad de bolívares en divisas que deseen por diferentes razones: turismo, recreación, educación, salud, ahorro, inversión, la razón que sea. Ese es el deber ser. Pero en Venezuela el tema de las casas de cambio están licenciadas o están autorizadas más para la vía de las remesas, ¿no? Bajo la lógica de la mesa de cambio, que es lo que está pasando ahorita, como dijimos anteriormente, son los bancos comerciales y de producción, públicos y privados, que están siendo los entes a través de los cuales se intercambian. Teóricamente las divisas tendrían que salir del propio Banco Central de Venezuela, pero en Venezuela tenemos el caso de que no necesariamente esto es así por decisión del ente emisor. Ahora, entonces, ¿de dónde sale? No es para nadie un misterio que Venezuela de 4 años para acá tiene un éxodo brutal, masivo de venezolanos, ¿no? Y que, según estadísticas ya de las Naciones Unidas, hemos alcanzado el tope de 5 millones de connacionales que están en diferentes lugares. Nada más 1.5 millones están en Colombia, en nuestro vecino país. Y bueno, por las condiciones que estamos teniendo cada vez más, ¿no? Entonces, no solamente se fue el hijo mayor, o se fue el hijo menor de la casa, o se fue el primo, o se fue el compadre, o se fueron mamá y papá dejándole los hijos al hermano. Se están comenzando a ir familias enteras, pero están dejando a sus seres queridos aquí todavía, ¿verdad? A los abuelos, a los padres, a los tíos, a los padrinos, a los que también por la vía de la remesa les están mandando entonces dinero en efectivo, bien sea por las estrategias tradicionales de estas empresas tipo MoneyGram, Western Union, o inclusive, bueno, por la vía de la remesa, el que viaja, sí, porque hay muchos venezolanos que viajan por lo menos a frontera, bien sea frontera con Brasil, frontera con Colombia, frontera insular, los que van a Curazao, estas islas, entonces cambian bolívares, hacen actos de comercio y se traen esas divisas al país, la vía de la remesa tradicional. Pero también hay que recordar que hay una economía sumergida, ilícita, que tiene mucho que ver, bueno, con una cantidad de actividades que, a la sombra de la ausencia de regulación, de la ausencia de control de las autoridades oficiales en Venezuela, cada vez más ha ido creciendo el tema de contrabando de extracción de combustible, de alimentos, de ropa, mercancía seca, y buena parte de eso se transa en divisas, ¿no? Entonces,
no todas las divisas que en Venezuela están circulando, que son esa oferta que mucha gente está utilizando, ese supply que hay acá, provienen entonces de solamente la remesa. Tan solo el caso de las cripto en Venezuela, en lo que a bitcoins a nivel de estadísticas, en una semana promedio más o menos en Venezuela, en equivalentes a bitcoins, se pueden llegar a transar entre 5 a 9 u 8 millones de dólares, ¿no? Y es increíble ver y entender que hay casas de cambio que se están dedicando pues, a intercambiar eso en bolívares, a intercambiar luego eso en divisas, ¿no? Entonces, hay una economía muy distorsionada y buena parte de las divisas provienen por la vía lícita de actividades comerciales, empresariales o de inversión y vía de las remesas, personas que viajan, personas que son remuneradas también desde el exterior, ¿verdad? El tema de los freelancers, que hay muchos venezolanos que no se puede ir porque no tienen las condiciones, no tienen la visa, se la han negado, tienen alguna prohibición de salida del país, son profesionales de alta factura, el salario no les alcanza y entonces de repente, bueno, son ingenieros, son comunicadores sociales, son community managers, realizan su trabajo desde Venezuela y les pagan desde afuera, bien sea con divisas a su cuenta de medios de pago electrónicos o en criptomonedas, y las criptomonedas luego las cambian en Venezuela en exchange que les proveen bien sea de dólares o de bolívares para poder cubrir su necesidad. En caso de que se hiciera una dolarización oficial, ¿es más factible una dolarización oficial que permita que el dólar sea la moneda formal en Venezuela a que con los años el bolívar tome valor? Bueno, fíjate, aquí más bien lo que hemos vivido es un proceso de desvalorización o pérdida de valor consecutiva, constante, permanente del bolívar en función de la inacción de quienes tienen que tomar las decisiones en la política económica nacional de 5 años para acá. Cuando ocurre un proceso de dolarización formal es cuando el gobierno central asume a nivel monetario que ya pues su signo monetario no representa valor real y pueden asumir de manera temporal o de manera definitiva la moneda de otro país, ¿sí? Se asume generalmente la moneda dólar, porque es la moneda de intercambio global desde el año 45 en adelante, desde Bretton Woods para acá, con todos los elementos positivos o negativos que tengan, siempre ha sido así. Y el gobierno central entonces por decreto asume que la moneda es esta y entonces te establece una paridad, ¿sí? Y se asume, bueno, como una vía para pagar sueldos, salarios, inversiones, activos, pasivos, ahorros, todo. ¿Cuál es el detalle que está detrás de eso? Que la emisión de esa moneda no depende de ti, la política monetaria de esa moneda no depende de ti tampoco. Si nosotros asumimos el dólar como moneda de intercambio en Venezuela para pagar sueldos y salarios y todo lo demás, el Banco Central nuestro de alguna manera sería la Reserva Federal y la Casa de la Moneda, ¿no? En Estados Unidos. Eso es bien importante entenderlo porque en caso de tratar de hacer política monetaria con una moneda que no es tuya, básicamente son herramientas de operaciones de mercado abierto o herramientas de inyección o de extracción de liquidez y no lo puedes hacer porque en definitiva no manejas la creación o la generación de la propia moneda, ¿no? Tiene cosas malas y tiene cosas buenas, automáticamente se estaría sincerando la economía que ya todo el mundo está asumiendo que la moneda es el dólar. Sin embargo hay que recordar que no hay que perder, esto es un tema ya más nacionalista, histórico, no hay que perder el valor del bolívar venezolano. Nosotros en Venezuela tenemos el bolívar como moneda nacional desde 1879. Es una de las monedas más antiguas de América Latina, del continente. Y es interesante entender que ha vivido y ha sufrido un proceso de desvalorización constante, sin embargo eso se puede revertir. Si el gobierno nacional en algún momento dolariza de manera formal, lo puede hacer, tiene todo el poder para hacerlo. Pero para ellos en el actual momento sería un reconocimiento de un fracaso total de un proyecto económico de 20 años que por la vía económica terminó mostrando realmente el resultado que tiene, ¿no? Inacción, descontrol, falta de orientación y seriedad en políticas económicas que durante muchos años quizás el país con todos los recursos que tiene Venezuela y todavía tiene logró mantenerse al aire trabajando. Sin embargo, bueno, ya está dando las patadas de ahogado y las brazadas finales en el sentido de que bueno, ya no hay otra manera de corregir esto que no sea o asumiendo el fracaso de la política económica y tomando herramientas de control monetario fuertes, y eso pasa por disminución de gasto público y muchas otras cosas, o asumir la moneda de otro país de manera temporal mientras haces política económica para recuperar tu moneda, porque eso es lo otro. Un país puede
dolarizar formalmente, temporalmente, mientras recupera económicamente su estructura y recupera su signo nacional, o puede asumir de una vez, de manera indefinida, la moneda de otro país para llevarla adelante, manteniendo entonces equilibrio con la economía internacional. En Venezuela, yo creo que estamos lejos ahorita de que se asuma una dolarización por parte del gobierno central. Quizás otro gobierno pudiese tenerlo dentro de las cartas que puede jugar en una mesa. Para Venezuela lo que vendría en el caso de un cambio político básicamente es un programa muy fuerte de reestructuración económica que incluya la recuperación del bolívar, que incluya la disminución del gasto público, que incluya la reactivación del aparato productivo, que incluya el otorgamiento de créditos, pero tiene que venir de la mano con una solicitud de créditos a entes multilaterales muy fuertes, más o menos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para arrancar y poder comenzar a reconstituir la economía, ¿no? El tema de la dolarización no es la panacea. Con la dolarización no corrige los problemas estructurales, corrige un problema formal que lo que vemos todos los días, que es la pérdida de valor del trabajo, ejemplificado o llevado por la vía del dinero a través de las monedas, ¿no? En este caso el dólar, estaríamos en paridad con otros países, sería chévere. Sin embargo, tienen un aparato productivo que sigue detenido, que no está generando bienes y servicios, que no está creando valor. Entonces, una cosa tendría que venir con la otra, ¿no? Si haces una cosa, bueno, y no haces lo otro, al final de cuentas estás cambiando un problema por otro. Sin embargo, se pudiese hacer. Entonces, bueno, sí se puede dolarizar, se tendría que reconocer entonces el fracaso de la política económica, tendría que venir con políticas de reestructuración del aparato productivo y solicitudes de crédito internacionales, se puede dolarizar temporalmente o indefinidamente, y se puede dolarizar como parte de un programa económico de manera temporal de la recuperación económica. Ok, una pregunta que se me escapó cuando estábamos hablando de las páginas que calculan el precio del dólar. ¿Cómo calculan ellos el precio del dólar? Es decir, ¿de dónde sale ese promedio que nosotros tomamos como referencia? Fíjate, hay una forma que es la vía de calcular el dólar implícito que la comentamos anteriormente, que es tomar el valor de la liquidez monetaria de tu país y contrastarla contra las reservas internacionales. Ahí vas a sacar un dólar que se parece en teoría a lo que debería estar ocurriendo en el mercado, en el entendido que las monedas de los países tienen un referente con los niveles de producción. Sin embargo, en Venezuela tenemos un nivel exacerbado de liquidez, tenemos hiperinflación y tenemos un nivel mínimo de reservas internacionales. Y esos dos valores que están distorsionados cuando nos enfrentamos al resultado que nos da no se parecen nada al precio en bolívares de la divisa, bien sea en el mercado oficial o en el mercado no regulado. Entonces, básicamente lo que está ocurriendo es que se está generando una suerte de valor razonable, ¿no? Que tiene que ver con los precios que se pactan todos los días de compra y venta de bienes y servicios de la propia moneda en la divisa. Y eso está muy orientado con las expectativas racionales, expectativas adaptativas de todos nosotros en el mercado venezolano con respecto a variables económicas, políticas y sociales. Por ejemplo, una toma de decisión que vaya en función de mejorar la situación política de Venezuela pudiese apreciar el bolívar con respecto al dólar y pueda hacer que el precio del dólar sintamos que se paraliza, no se mueve durante un tiempo e inclusive comienza a regresarse, ¿no? Una situación que nos diga que quizás lo económico y lo político no va por buen camino haría entonces que se deprecie el bolívar con respecto al dólar y más bien el dólar siga la carrera alcista que estamos viendo en los momentos, ¿no? Entonces el precio se termina pactando en función de múltiples variables de mercado, que vaya usted a saber cuáles son las que están tomando las personas que están detrás de estas páginas porque son particulares y no sabemos en definitiva cuál es el valor que toman, ¿no? Cuando uno revisa las páginas en Venezuela, tú ves que toman 8 o 10 otras cuentas que hacen lo mismo y sacas un promedio simple de todo eso, ¿no? Sin embargo, el precio que termina pactándose, las operaciones en divisa, son unos puntos por debajo de eso. Es decir, si por lo menos el día de hoy un dólar representa 13.900 bolívares, quizás a nivel de mercado la gente se estará pactando en 13.700 o 13.600, nunca va a ser el mismo precio que aparece allí. Pero esas son las vías a través de las cuales se hace por la vía no oficial. Si es por la vía oficial, bueno, yo manejo la cantidad de divisa que hay en el mercado, sé cuál es la cantidad de reserva internacional que tengo, sé cuál es la cantidad de dinero que circula, tengo una relación vinculada con eso y el precio tendría que ser este. Sin embargo, el valor oficial que estamos registrando hoy al no participar el Banco Central es el precio que se pacta entre oferta y demanda a través de las mesas de cambio en los bancos públicos y privados, en las taquillas que las personas van a vender a los bolívares que necesitan.